A ver. Muy buenas noches a todos y bienvenidos sean a clase de maestría con el licenciado Alejandro. Espero la disfruten mucho y por favor, si van a unirse a la clase, hay que apagar micrófonos porque se me hace una falta de respeto al docente y pues propiamente a estas clases que son de manera gratuita, que ustedes no apaguen sus micrófonos. Les voy a pedir de la manera más atenta que tengan sus micrófonos apagados. Si quieren preguntar algo, levantan la manita y el licenciado les da el uso de la palabra. Pues bueno, te hago administrador. Hijos. No va a ser necesario ahora enorme diapositiva, mi queridísimo Alfred. Ok. Hoy traigo un poquito más de tipo, bueno, ni tanta lectura, sino más bien un poquito más suelto, porque armar diapositivas para este tipo de temas sí fue un poquito más complicado hacerla. Pero ya sabes que sin conos, sin diapositivas, el trabajo se hace, no hay bronca. Así es, pues perfecto. Bueno, pues los dejo en sabias manos, yo estoy aquí cerca por cualquier cosa. Gracias, gracias, mi Alfred, aquí también andamos. Bueno, antes que nada, chicos, muy buenas noches. Bueno, me vuelvo a presentar, ya me conocen, Alejandro Pérez Ortega, materia en el ámbito de Derecho Penal. Y bueno, pues la clase pasada les habíamos comentado o se les expuso sobre los principios y generalidades de lo que es el sistema penal acusatorio, al menos en la nación mexicana. Bien, hablamos de las líneas de principios como fue lo de publicidad, inmediación, lo que es la presunción de inocencia, la celeridad de la que se le debe dar al sistema procesal actual. Incluso se llegó a mencionar, si bien recuerdan, que nos basamos en los principios generales del artículo 20 constitucional sobre lo que es el proceso penal. También recordarán que todos los principios que hablamos desde el inicio, que es la columna vertebral de nuestro trabajo, pues se basa precisamente en el capítulo 1 de los principios en el procedimiento, que son pertenecientes al título 2 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, si bien sí quería hacer una línea de diapositivas para hacérselo a ustedes ilustrados y ameno, voy a ser honesto, fue muy complicado para mí buscar ilustraciones que fueran un poquito más referenciales a lo que buscamos. Si bien hubiera puesto imágenes genéricas y demás, hubiera sido sencillo, pero creo que al final del día también es nuestro trabajo tratar de desarrollar la ingeniería de nuestra propia percepción y visualización de las cosas. Entonces, al mismo tiempo me pongo a pensar, bueno, también hay que trabajar también la mente en ese aspecto. Si bien se entiende que las imágenes, la ilustración, pues sirve precisamente para eso, para dar una referencia, también va a haber momentos en los que nos vamos a topar con la oscuridad de la visión y no vamos a saber nosotros realmente hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y es donde realmente también está nuestro trabajo, el tratar de desprender y tratar de crear nuestra propia idea y ver qué tan correctos estamos. Los supuestos, ahí podemos hacer varios supuestos y podemos recrear una idea y a partir de ahí también, ¿no?, creamos esa ilustración en nuestra propia mente y a partir de ahí también creamos parte de lo que podríamos llamar la creatividad de la observación, la creatividad del pensamiento. En todo ese ámbito, diría Alejandro Jodorowsky, la belleza de pensar precisamente se basa no solo en lo que vemos, sino también en lo que leemos y en lo que escuchamos. Entonces también basamos en esa línea. Uno de los principios que decía también ¿cómo se llama? Ese escritor George Orwell, en su libro de 1984, alguna vez mencionó, ¿qué pasaría si no hubiera una forma de ilustrar nuestra vida? Pues prácticamente nos basaríamos en lo que se nos da y eso sería la verdad absoluta. Y eso también es un peligro, porque entonces, porque lo dice el gran hermano y porque lo ilustra el gran hermano, entonces debe ser verdad y debe ser incuestionado. Entonces también no debemos recaer en ese síndrome. Entonces hay que tener toda esta base del pensamiento libre para poder también desarrollarnos. Y precisamente vamos para eso. ¿Qué vemos en nuestros principios de lo que llamamos las líneas rectoras de nuestro sistema procesal penal? Bueno, pues muchas de las veces nos hemos topado que, como lo mencionamos
comparativos de lo que alguna vez fue el sistema penal inquisitivo, que si bien, digamos, supuestamente emana, ¿no? Supuestamente emana como una forma de juicio y proceso para los ámbitos criminales, pero si bien hacemos un poquito de remembranza y en algún momento la doctora Magallón menciona que el ámbito y el proceso penal no nace con una solución de un control de la criminalidad social, sino nace como una línea de represión. Y es muy cierto, porque nace con esas malas formas, esos malos estados prácticos de la ley, donde donde volvemos a repetir la palabra, donde prácticamente incluso la tortura era base fundamental para poder crear investigación, bueno, entre comillas, investigación, sino más bien para poder darle finalidad a una persecución de investigación. Bien o mal saliera, eso ya era una cuestión totalmente distinta. Si bien hacemos un poquito de remembranza, ¿cuántas personas en el Palacio de Lecumberri se encontraban sin un previo juicio o sin un interrogatorio formal? Solamente se basaban en una dicha, en una confesión extraída a base de tortura. E incluso hay que recordar que hasta el Palacio de Lecumberri tenía su propia cámara de tortura. Entonces, imagínense todo eso, ¿no? Que muchos le llamaban cámara de interrogación, pero sabemos lo que se practicaba. Lo mismo pasaba en los años 80, 70, en cárceles como la de Santa Marta Catitla o como en la de el Reclusorio Oriente, entre otros, durante la época de El Negro Durazo, donde muchos recordarán que pues también era base fundamental el hecho de que si se encontraba un delito de persecución y se detenía al supuesto infractor, la única manera de extraer la información fidedigna era pues por parte del que lo había cometido. ¿Y cómo tenía que hacerse? Pues mediante la tortura, y era la única forma, ¿no? Entonces, realmente estábamos dándonos cuenta que estábamos creciendo con una enfermedad de mala práctica, y esta mala práctica hasta hoy en día se sigue viendo en algunos momentos. Si bien el nuevo sistema ha tratado de, digamos, menguar las malas prácticas a veces del MP, si bien es cierto que hay ministerios públicos que hacen bien su trabajo, pero la gran mayoría han tenido este problema, y eso es lo que ha provocado también esta satanización de que el Ministerio Público ha sido a veces deficiente, o esta satanización de una policía que no sabe investigar o embiste trabajo o embiste una forma de investigación que no le consideren en su momento, y es donde también llegamos a tener un problema. Entonces, todo este tipo de malas formaciones que empezaron a desarrollar como enfermedad en un sistema procesal, pues realmente emanó a este resultado, ¿no? Lo que hoy vemos como el nuevo Sistema Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es muy joven para la nación mexicana, si bien es verdad, como en un principio vimos en la clase pasada, le falta mucho por crecer, aún así es la mejor manera, porque en algún momento dado se hace la pregunta, bueno, si, si está apenas en, digamos, en pañales, alegóricamente hablando, el sistema procesal penal, entonces, ¿con qué estamos trabajando? Dije, bueno, estamos trabajando conforme a esta marcha de diseño. Si bien vemos y repasamos la historia en otros sistemas de justicia penal en otros países, nacieron igual, nacían con los famosos hacedores de leyes que apenas lograban también de entender cómo se desarrollaban las conductas. Si bien hay que recordar que en el sistema penal, como por ejemplo en el Código Hammurabi, se llegaba a ver que se creó con una intención de poder buscar la inocencia, la veracidad, y a veces, y bueno, claro, con resultados bastante severos, ¿no? En cuanto a su forma de castigo, pero trataban de buscar la manera más rápida de poder solucionar el problema. Y muchas de las veces en otros sentidos, pues decían, bueno, en el sistema democrático creaba largas y largas y largas formas de poder dilucidar una verdad o poder realmente llevar un proceso debido. Si bien hacemos recordatorio de nuestro sistema
de estudio del derecho romano, pues Marco Tulio Cicerón muchas veces mencionaba que entre mayores eran los números de leyes, más rápido se podía prestar a la corruptibilidad. Y bien es cierto, porque entre más protocolo y más protocolo y más protocolo y más leyes y más leyes y más formas, a veces se hacía todo un mar de conflictos, todo un mar de confusiones que si bien a veces llegó a suceder, y yo creo que a muchos de ustedes les llegó a pasar en el sistema anterior, que el transpapeleo, que ya se perdió un archivo, que no lo encontraban, que el diligenciario se tardó porque no encontraba el archivo, y así eran toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de papel, de los cuales a veces ya no sabía ni uno por dónde empezar. Si bien luego nos llegaba a tocar en algún momento dado, cuando quería uno llevar el caso y eran casos que ya llevaban años, pues uno veía las toneladas de volúmenes y decía, caray, pues, ¿de qué se trata esto? Y con solo ver los volúmenes, pues hasta desanimaba en querer hacer el trabajo porque decía, no sé, es andar buscándole. Entonces, uno de los principios que también trató de buscar este nuevo sistema precisamente era la ligereza, la forma de agilizar la velocidad de esto, precisamente porque en el ámbito constitucional se menciona que la gente necesita respuestas prontas y expeditas en la administración de justicia. Entonces, desde ahí también tenemos que ver esos principios, ¿de acuerdo? Ahora bien, viniendo a estas bases, comencemos con una de las líneas que aparecen precisamente en el artículo 5 de lo que es nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el principio de publicidad, que precisamente menciona que las audiencias deberán ser públicas con el fin de que aquellas accedan, ¿de acuerdo? No solo a las partes, sino que también intervienen en el procedimiento el público en general, ¿sale? Si muy bien se acordarán, es como regresar a aquella época de los siglos XIX, XVIII, donde se hacían audiencias públicas para todo el mundo sobre un supuesto delito o una disputa o había problemas de grado civil, entre otros. Entonces, ahí es donde también tenía que intervenir la línea de la publicidad, precisamente para dar a conocer lo que sucede el día a día en nuestra propia sociedad. Precisamente ahí es donde a veces uno pregunta, solo son los periodistas y los medios de comunicación los que pueden acceder? Bueno, nos damos cuenta que en algunas ocasiones así es, pero también hay unas restricciones. Si bien también es abierto para el público en general, donde están las aulas de audiencia y se presentan personas que tal vez no tienen nada que ver con el caso, pero están ahí precisamente para conocer cómo funciona su propio sistema. Y si bien todo el tiempo están vacíos, porque bueno, vivimos en una sociedad en la que no creen en la ley y al tener esa idea, pues dicen, pues ¿para qué voy, no? Entonces también ese tipo de desidia provoca a veces un problema que también sigue mermando. Entonces también tenemos un pequeño problema de cultura jurídica en nuestra sociedad, lamentablemente. Pero si bien hay que recordar, esta parte de la publicidad es precisamente eso, parte de la transparencia, parte del reconocimiento de lo que está ocurriendo. Y precisamente este se anuda o se refuerza en el artículo 20 constitucional, en nuestro primer párrafo, donde precisamente los principios de publicidad tienen que ser respetados. Ahora bien, también hay que recordar que esta parte de la publicidad también es parte de una garantía judicial dentro de lo que lo marca el artículo 8 de nuestra Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente en la primera fracción menciona, toda persona tiene derecho a ser escuchada con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. O sea, desde ahí entendemos desde el plazo razonable, tiempo, o sea, en el menor tiempo posible, ¿sale? Pues obviamente tenemos ahí a un juez de tribunal, competente, independiente e imparcial, ¿no? O sea, parte de la estructura. Pero también hay que recordar que con ello tenemos que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que también se le presuma su inocencia. Y esta tiene que mucho que ver precisamente en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, donde en una de las partes donde tiene que ver con el imputado, menciona que no debe ser expuesto a los medios como una persona responsable del delito. Si bien hemos visto un bombardeo total de nuestros medios de comunicación donde ya detuvieron a alguien, pero en vez de mencionar se le presume inocente o se le presume, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Ajeno a la responsabilidad de esta misma, pues realmente tiene que dársele esa pauta. Pero si bien hacemos memoria y bien tratamos de recordar cómo son las noticias aquí en nuestro país, es de que ya detuvieron a persona tal y
no dicen si es inocente o es culpable, no. Está ahí y pues, ya lo quemaron, ¿no? Y el problema es que al no decir o al omitir que si es inocente o si es culpable, omiten esas dos partes, pues lo único que está provocando realmente es que creen una percepción equívoca a veces entre nosotros las personas de la sociedad. Uno lo ve y dice, ah, ya detuvieron otro delincuente, y dices, ah, caray, pero espérate, ¿no? O sea, nadie conoce el proceso. Y ese es un problema también que los medios, al menos en ese ámbito, no se ha respetado todavía. No ha habido una forma de poder conducir a los medios. Creen que al menos en la percepción y al menos desde mi perspectiva, yo les puedo decir, el hecho de que le tapen apenas con una banda negra parte de los ojos, creen que ya están ocultando la identidad de la persona. Sabemos que no es así. Pero bueno, pues al final de cuentas yo creo que hay que trabajar mucho en ese aspecto. También hay que recordar que justamente la parte conducente de la publicidad, pues realmente se enfoca en una tesis aislada precisamente de esta 10ª época, donde si quieren el espacio en numeral, es más, si quieren se los escribo, yo creo que algunos ya lo habrán leído, pero si no la conocen, les paso el número, permítanme. Es una tesis aislada precisamente de esta misma. Aguántenme. Se la paso por el chat para quien ya la conozca, bueno, ya estará familiarizado. Ahí está en el chat, este es el numeral de la tesis aislada para que lo quieran ver. La instancia fue de los tribunales colegiados de circuito en materia penal y precisamente fue de octubre del 2020, donde menciona, y les leo literal y les cito, publicidad en el sistema penal acusatorio, caso en el que no se actualiza una restricción excepcional a este principio, aun cuando a juicio del juez implique una cuestión de dignidad de la víctima. Cito, siguiente párrafo, el principio de publicidad en materia penal está reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y justamente en su artículo 8, en su numeral 5, que establece el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de justicia. ¿De acuerdo? Esto es de acuerdo con el principio de publicidad que rige el proceso penal acusatorio. ¿Sale? Que lo vimos en nuestro artículo 5 de nuestro Código Nacional. Y esto es de acuerdo con el principio, perdón, que rige el proceso penal acusado, y las audiencias serán públicas con el propósito de que accedan a ellas no solo a las partes, sino también el público. A veces me pregunto yo, teniendo este conocimiento, ¿cómo es que a veces eh, hay gente que no se ha enterado de las audiencias? La mayoría de las salas de las audiencias están llenas pues, de los familiares, de las personas cercanas al problema. Pero, ¿y la demás sociedad dónde queda, no? O sea, a veces pareciera que la sociedad solamente son los que están cercanos al afectado y los cercanos al acusado. Y uno preguntaría, bueno, ¿y el resto de los que se supone que vivimos en una sociedad imparcial, pues dónde queda, no? Ahí donde luego les comento que hay un pequeño síndrome de desconfianza, de desconocimiento y de satanización en nuestro propio sistema penal. Digo, sí es nuevo, pero ¿cuántas personas realmente conocen esta novedad? Aún hay personas que aún creen que sigue el sistema inquisitivo, con eso les digo mucho. Entonces, imagínense el problema en el que nos estamos enfrentando día con día. Entonces, desde ahí estamos viéndolo, ¿no? No obstante, la publicidad puede restringirse, vuelvo a citar, excepcionalmente en los casos previstos en la ley por razones de seguridad nacional. Ahí vemos parte de las restricciones, hay unas causas y motivos, ¿no? Precisamente cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el juez estime que existen razones fundadas que así lo justifiquen. Entonces, desde ahí ya estamos viendo que existe una restricción para ello. Y justamente esto también se ve en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestro artículo 5 de principios, que justamente lo menciona en el primer párrafo, en la última línea, con las excepciones previstas en este código. Al conocer excepciones, sabemos que existe también un tope, hasta dónde se te permite o hasta dónde se permite. Entonces, todo este tipo de cosas debemos de tenerlas siempre en consideración, ¿de acuerdo? Si bien se vuelve a citar en esta parte que en el artículo 20, en el apartado B, que tiene que ver con el ámbito del diputado, la fracción quinta de la Constitución Política de nuestra nación,
También se menciona que no puede observarse el principio de publicidad sin atender los intereses particulares de la víctima. O sea que al final del día, el hecho de que una persona imputada también tenga parte de ser, digamos, la atracción, porque prácticamente nuestros medios de publicidad o nuestros medios de comunicación hacen ver al imputado como si fuera la concentración total del conflicto, muchas veces se olvidan a la víctima. Y cuando tienen la atención a la víctima, la revictimizan tantas veces que a veces olvidamos qué anda con el imputado. Entonces, también existe aquí una, pues no podemos llamarlo imparcialidad ni parcialidad, sino simplemente una forma de conveniencia, ¿no? Para vender lo que ellos quieren, ven como un producto, cuando realmente a veces se olvidan esa parte humana. Entonces también es parte esencial de nosotros tratar de cuidar de que, ya sea si somos representantes, en este caso el asesor legal o en este caso llegamos a ser defensores, tener en consideración que a veces los medios pueden llegar a veces a perjudicar a nuestro defendido o a nuestro víctima ofendido. Entonces también tenemos que considerar esa parte, ¿de acuerdo? No les extiendo tanto lo de esta tesis aislada porque sí es larga, pero ya tienen el numeral, también chequenlo chicos. Pero vamos a adelantarnos a una parte que también estábamos viendo precisamente lo que tiene que ver con con esto de la publicidad, y menciona que en ese tenor, si el juez de control la petición del Ministerio Público decide restringir el principio de publicidad y desahogar la audiencia de vinculación a proceso a puerta cerrada, digamos en este caso en la audiencia inicial, en virtud que se trató de un multihomicidio, ¿no? Digamos, a menos se basa en ese supuesto que se presentó en la tesis aislada. Y este hecho pudiera generar irritación en la sociedad. O sea, aquí estamos viendo que incluso vemos que se está viendo también la observación de la opinión pública, ¿de acuerdo? Al mencionar la irritación de la sociedad, es muchas veces nos ha llegado a suceder, y no sé si llegaron a verlo cuando recién este nuevo sistema procesal nació. Muchas de las veces periodistas llegaron a mencionar que lo llamaban la puerta giratoria de la criminalidad, pero el problema era eso, que los periodistas no conocían el sistema, no lo conocen como tal. Muchos creen que, ya entró el delincuente y en menos tiempo pues, salió de nuevo, cuando realmente no conocen que tal vez pudo haber llegado a un acuerdo, pudo haber llegado a una reparación de daño, pudo haberse buscado una línea alternativa para la solución del conflicto, y eso no lo conocen, pero bien hace fácil satanizar más allá del sistema. Entonces también vemos esto. Ahora aquí vemos que el Ministerio Público puede tener esta prudencia de restringir a los medios precisamente para poder evitar una posible distorsión, una posible tergiversación o posibles malos entendidos, porque si bien ha sucedido, y yo creo que se prevé por eso, de que un periódico dice una cosa, el otro periódico dice otra, y luego otro periódico menciona otro, creando un amarillismo pero tan, podríamos decir la palabra enfermiza, que a veces la opinión pública o la percepción de la sociedad ya no sabe de qué lado está y simplemente cree o basa en lo que tienen. Y ya cuando pasan el tiempo y lo liberan, si es que liberan a la persona, pues se van a ir con la idea de que es que sí fue, y es que el sistema está mal, y es que de seguro lo sobornó, y ya estamos viendo este problema. Entonces, realmente estamos viendo un problema grande, muy grande todavía en este aspecto. No nosotros como juristas, no, pero sí debemos de entender que por este tipo de situaciones, este tipo de observaciones, es porque ha pasado, nos ha pasado, lo hemos visto, lo hemos vivido. O sea, no les puedo mentir, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tener esa parte, ¿de acuerdo? Vámonos precisamente ahí es a lo que viene con el siguiente paso, después de lo de la publicidad, precisamente para evitar que llegue a haber problemas de sobreentendimiento o de malos entendimientos, contradicciones, contrapuntos, cosas que puedan mencionar o influenciar o mal dirigir, porque si bien hay una parte donde menciona el doctor Eric Rauda, donde menciona que precisamente los medios llegan a ser hasta perjudiciales, ya sea para la víctima o también ya sea para el imputado o para ambas partes. Entonces, ahí es donde dice, entonces realmente los medios funcionan o hasta dónde se les permite, porque también tratamos de evitar que los medios hagan del imputado o hagan de la víctima un producto de comercio y que se vuelva consumible tras consumible. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ya ha pasado desde lo del caso de esta chica de Monterrey, Devani, y sigue siendo
caso de publicidad tras publicidad tras publicidad, que ya lo vemos en YouTube y lo vemos hasta en la sopa. Diría uno, ya cansa. Podríamos decir que tal vez cansa, tal vez nosotros como juristas, porque dijimos, o sea, el problema puede llegar hasta acá, podemos hacer los miles de supuestos, pero el problema es que en el ámbito de publicidad ya ha sido demasiado bombardeo que dices, paso derecho, porque ya fastidió. ¿De acuerdo? Entonces también hay que tener ese tipo de pensamiento en el sentido de que hasta dónde sí y hasta dónde ya basta, ¿no? Entonces, precisamente para evitar fastidio, cansancio, desinterés, porque también presta ya ser desinterés. Entonces, toda esa parte se trata de entender hacia dónde nos dirigimos. Les digo, no les leo toda la tesis porque si es larga, les pasé el numeral precisamente para que lo puedan tener ustedes en referencia, ¿de acuerdo, chicos? De todas maneras, ahorita vamos a ver otra siguiente parte precisamente de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales sobre esos principios. Y uno de los que se basa precisamente es la lucha y el esgrime sobre la lucha de las razones, que es precisamente el principio de contradicción. También esta aparece en el artículo 20 de nuestra Constitución, donde precisamente se regirá de los principios de contradicción de esta misma, y también se explica y se desarrolla en el artículo 6 de nuestro Código Nacional de Procedimiento Penal, donde menciona, y cito literal, las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como ponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. ¿De acuerdo? Justamente hay una tesis de esta misma, es una tesis también aislada de la primera sala, tal vez ustedes ya la conozcan, si no, bueno, les paso también el numeral de esta, permítanme, se los paso en el chat, permítanme un momento, aquí está el numeral sobre contradicción. Muy bien, aquí está. Ok, les leo el encabezado y cito para esto, chicos. Sistema procesal penal acusatorio y oral. La prohibición al juzgador prevista en el artículo 28, apartado A, fracción sexta de la Constitución General, o sea, de lo que hablamos de nuestro artículo 20 constitucional, como ya lo habíamos visto, perdón, de tratar asuntos sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que éste presente la otra, constituye una garantía para salvaguardar los principios de contradicción e imparcialidad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues no podemos tener una ausencia de ambas, ¿de acuerdo? Porque si bien tenemos que tener la igualdad de armas, la igualdad de presentación, tenemos también nuestra capacidad de que una persona tiene derecho a ser escuchada, no importa si es imputado o víctima, ambos tienen derecho a ser escuchados. Entonces también tenemos que tomar esta parte considerable. Entonces desde ahí tenemos que también tener en cuenta esta parte. Y cito los hechos precisamente para entender hacia dónde va este contexto. Los hechos mencionados son los siguientes y les cito. En la audiencia del juicio oral, el tribunal tomó un receso a fin de que dos de las juzgadoras que lo integraban se entrevistaran con una niña en su calidad de víctima para poder constatar su estado emocional y la viabilidad de que emitiera su declaración. Seguido el proceso, el imputado fue sentenciado bajo el sistema penal acusatorio. Al hallarse el juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que no existió una violación a la fracción sexta del apartado A del artículo 20 constitucional, pues en su interpretación, ¿de acuerdo? Cuando la víctima sea un niño o niña o adolescente, el tribunal debe sostener un encuentro en privado y anterior a la comparecencia, por lo que el encuentro entre el tribunal y la niña fue exclusivamente, y vuelvo a repetir, exclusivamente para conocer su estado emocional, ¿sale? Y la factibilidad para que emitiera su declaración. En otras palabras, para ver si la persona, en este caso menor de edad, se encontraba en consideración de capacidad para poder decir si realmente estaba pues consciente de lo que iba a declarar, si realmente tenía una buena preparación, si realmente tenía o sea, que no tuviera un miedo, que pudiera balbucear o que hubiera una contradicción, ¿sale? O sea, que realmente está basado en toda esta línea, o sea, realmente ver su psique, no tanto de ver si nos va a decir algo, si va a señalar o va a acusar, no, solo para ver si realmente está
estable la persona. En este caso hablamos de una menor de edad, ¿no? La comparecencia por el encuentro entre el tribunal y la niña fue exclusivamente para reconocer el estado, repito, emocional y de la factibilidad para que emitiera su declaración, lo que no violaba los principios de imparcialidad y contradicción. ¿Por qué? Porque la niña no fue para un interrogatorio. La niña no se le sometió al contradictorio ya de lo vertido, no. Sale solamente para ver su estado emocional, nada más. ¿De acuerdo? El criterio jurídico es el siguiente, chicos, y cito. Esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la fracción sexta, volvemos a caer en esta, ¿ya? Del apartado A del artículo 20, volvemos al artículo 20 nuevamente, establece una regla general clara. El juzgador penal tiene vedado tratar asuntos sujetos a proceso con cualquiera de las partes, sin que éste presente la otra, restricción que se impuso necesaria para salvaguardar fundamentalmente los principios de contradicción e imparcialidad. ¿De acuerdo? O sea, repetimos, no fue para que la interrogaran, no fue para que cambiara su forma de parecer, no, simplemente en este caso regresamos a lo que mencionan, simplemente ver que la niña estaba psíquicamente estable, ¿de acuerdo? Ya que su actuación debe regirse esencialmente por estos principios, lo que le permite en una observación, vuelvo a citar, de la contienda que debe desarrollarse en igualdad de condiciones, ¿sale? Nuevamente los dos tienen que estar acá. O sea, si realmente la menor edad está en capacidad de poder hacerlo, perfecto. No lo tiene, hay que ver qué onda, ¿sale? Ya se resolverá. Independientemente si el imputado, si tiene la capacidad de más, bueno, a esa parte, bueno, ya sabemos que sí, pero hay que ver esta parte. Si qué tal si hay un desequilibrio, bueno, entonces hay que buscar el balance de esta, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos en igualdad de condiciones, vuelvo a citar, para el acusador y la defensa. Estar presente en todas las diligencias judiciales a fin de generarse una convicción propia de los hechos sometidos a debate, ¿sale? La parte esencial de la contradicción. Y ser tercero vigilante de las reglas procesales. En este caso, hablamos de los jueces de control, ¿de acuerdo? Les leo la justificación. De hecho, esta tesis sí es larga, pero bueno, es necesario entender la justificación. De la literalidad de la norma se aprecia que esta regla tiene como finalidad, cito, preservar el principio de contradicción, nuevamente se voy a recaer aquí, además de una interpretación teleológica atendiendo al procedimiento legislativo de reforma constitucional, ¿de acuerdo? Se desprende que el propósito de esta regla es evitar que el juez sesgue su criterio, ¿de acuerdo? Lo que se traduce en una garantía de contar con un juzgador imparcial. Por eso hay que tener en cuenta esta parte de lo que es la tesis presente, que recordar que nuestras tesis aisladas funcionan como línea conducente y precisamente se basa sobre la forma en la que tiene que actuar el juez. Claro, nosotros también tenemos que dar a conocer esto para que estemos siempre presentes y que no exista una mala práctica en el momento, porque pues hay que recordar que a veces pues no todo lo vamos a tener en la cabeza todo el tiempo, entonces hay que estar siempre tratando de recordar, tener ideas de qué si se puede, qué no se puede, si se puede, por qué y por qué no. Les pasé el numeral de precisamente, de hecho también esa tesis está algo larguita, también no los voy a cansar ni aburrir con esto, pero dense una idea hacia dónde tenemos que tener la esencia de las contradicciones, ¿de acuerdo? Ahorita les vamos a continuar con otra de las líneas precisamente donde son siempre las constancias de una petición, de que si es posible, no es posible, todo en este mismo momento. Digamos que lo que ocurrió en este ámbito que tal vez se quiso dar como supuesta contradicción, pues realmente nos dimos que no era así, porque no se trataba de buscar el perjudicar al imputado, sino de entender si la persona realmente tenía la capacidad. Y es algo muy similar a lo que tiene que verse con la concentración, que también está en su artículo 20 constitucional sobre principios de esta misma. Y lo encontramos en nuestro numeral 8 también de nuestro Código Nacional de Procedimiento Penal, si bien lo recordarán en las diapositivas anteriores, que se me olvidó enviárselas, se las voy a enviar al ratito, disculpen por esa desatención. Las audiencias se desarrollarán, cito del artículo, preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión en los términos previstos, salvo los casos excepcionales establecidos a este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos, ¿de acuerdo? Vamos a diseñar un poquito esto para podernos irnos allá. Y justamente volvemos a encontrar otra tesis aislada. Les voy a pasar el número para
que lo tengamos en presencia. Los paso en el chat, chicos. Recuerden, lo pueden buscar para que siempre lo tengan ahí. Permítanme. Permítanme. Concentración. Ok. Ahora bien, les leo, les cito el encabezado, título de este. Vinculación a proceso. La suspensión de la audiencia en la que habrá de resolverse al respecto viola el principio de concentración previsto en el artículo 20 constitucional. Vámonos directamente al criterio jurídico. Y menciona, este tribunal colegiado de circuito determina que la suspensión de la audiencia en la que habrá de resolverse sobre la vinculación a proceso viola el principio de concentración previsto en el artículo 20 de la Constitución. Ahora veamos cómo se dio en el hecho. El quejoso reclamó en el juicio de amparo indirecto el auto de vinculación a proceso dictado por un juez de garantía que suspendió la audiencia relativa, con la justificación de que no había obligación de resolver su situación jurídica dentro de las 72 horas o 144 horas. Al no encontrarse detenido, no se contravenía el artículo 19 de nuestra Constitución. El juez de distrito negó la protección constitucional y en su contra se interpuso el recurso de revisión. Entonces, desde ahí estamos viendo que la justificación, ya mencionado de lo anterior, y cito, porque el juez de garantía, al suspender la referida audiencia de que se desahoga dentro del plazo constitucional y posteriormente señalar una nueva fecha y hora para su continuación, contraviene la finalidad del principio de concentración, que consiste en que en el menor número de audiencias se efectúen mayor número de actuaciones. Aquí está la clave de todo. En el menor tiempo de audiencias, precisamente es otro de los principios, como les comenté en esta introducción que les dije, buscar la mejor velocidad y la mejor agilidad de estos procesos, y no audiencia tras audiencia, tras audiencia, tras audiencia para cada cosa, porque entonces estaremos recayendo en dilaciones, algo que se supone por lo cual estamos luchando, ¿no? En el sistema anterior era eso, era una petición y tienes que hacer una audiencia. Querías otra petición y era otra audiencia. Y otra petición y así hasta al hartazgo. Acá no. Aquí, si se puede hacer todo en uno solo, todo lo que se pueda, todo lo que se haya encontrado y hacerle de conocimiento y decirle por qué y en base a qué, y todo esto se puede utilizar. Si otras necesitaran para una fecha más adelante, bueno, ya se decidirá, pero todo si se puede en ese momento, ese es el punto, resolver todo en el momento, precisamente en el menor tiempo posible para poder dar una respuesta y poder también dar ¿cómo se dice? Una pronta justicia y expedita en esta situación. Entonces, desde ahí estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, todo estos desarrollos de contexto que les dije, es para llegar a esto. En el menor número de ausencias que se efectúen en el mayor número de actuaciones, ¿de acuerdo? Más aún, pues vamos a citar, si la primera audiencia fue programada para resolver la situación jurídica del imputado dentro del plazo a que se refiere, ¿sale? Que es en el artículo 19 de Constitución General, pues no existe precepto constitucional alguno que establezca la posibilidad de suspender la audiencia que habrá de resolver la vinculación a proceso dentro del término de 72 horas o su duplicidad, perdón. Hipótesis destinada es cuando la audiencia en la que se formuló la imputación y se solicitó la vinculación es suspendida cuando el imputado se acoge al plazo constitucional y a la postre se lleva a cabo la vinculación a proceso, pues está constituyente la reanudación de aquella en la que se presenció la imputación y la solicitud de vinculación. Entonces, realmente nos damos cuenta que todo esto no puede ser realmente diferido por causas que no se puedan realmente justificar, al menos que haya una razón. Si bien nosotros hemos tratado siempre de entender como defensores o como representantes, en este caso asesores jurídicos y demás, fundamentar las causas del porqué de las cosas. Así como nosotros tenemos la obligación de ser necesaria, el
fundar, motivar y causar la justificación de por qué cada cosa, bueno, también nuestras propias autoridades también tienen que cumplir con esta parte, porque entonces también estaremos recayendo en un estado de desigualdad. Hay que recordar, por ejemplo, si alguien llegó a leer el libro de El proceso de Franz Kafka, pues llegó a verse un sinfín de irregularidades y de desigualdades en el proceso de una persona que estaba siendo acusada. Entonces, ese tipo de analogía que vemos en esa historia, aquí prácticamente se lucha contra eso, evitar que haya este tipo de desigualdades, así como lo vimos en la línea de contradicción anterior, precisamente para ver que haya una igualdad entre sí, y el hecho de no respetar un estado de concentración es una forma también de desarmar a nuestra persona. Chicos, estamos casi a 15 minutos de acabar la clase. Vamos a hacer un momento de pausa. Les voy a preguntar, de lo que ahora hemos visto, de lo que hemos estado viendo ahorita de este tema, ¿existe alguna duda para que nos regresemos? ¿O seguimos como vamos? Los escucho, chicos. ¿Quién levanta la mano? Con todo gusto, lo escuchamos y adelante. O si quieren compartir algo, también adelante. Tenemos a Iván Zaragoza. Iván, por favor, te cedo la voz. Te escuchamos. Gracias, profesor. Perdón, es que no sé, bueno, mi pregunta más bien es en relación de las tesis. Yo la verdad, pues, soy nuevo en esto y sinceramente apenas estoy pues, estudiando la carrera. Entonces, yo quisiera saber qué página de internet, o sea, yo nada más pongo en Google como tal el número que usted puso y ya lo puedo localizar, o hay una página en especial, perdón. Profe, tiene apagado su micrófono. Sí, maestro. Es verdad, disculpen. Es que también, disculpen. Bueno, vuelvo a empezar. Bueno, mi querido Iván, claro que sí hay una forma. Puedes irte en Google y puedes buscar Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te vas a esa página y a partir de ese momento te va a dar una lista donde tienes que buscar en tesis y resoluciones dadas por el tribunal. Ahí vas a ver ese icono. De hecho, el icono va a aparecer como una lupa. Y ahí justamente te va a decir que pongas las palabras claves o el numeral que tú tienes. Y a partir de ahí te va a desplegar. Es más, estaría bien, vamos a darles una clase donde cómo navegar en internet para navegar en la página de la Suprema Corte, precisamente cómo se busca, cómo se divide y todo eso, precisamente para que ustedes se ubiquen en la página, no se pierdan. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Pero, maestro. no, al contrario, qué bueno que lo preguntas. Profe, es una buena idea, porque luego no sabemos cómo navegar en Google. Y para entrar ahí, esas páginas sí cuesta a veces mucho. Sí lo entiendo. Bueno, antes de que les cuente esto, va a sonar un poquito extraño lo que voy a decir, pero antes de abogado, pues podríamos decir que soy ingeniero, aunque no me titulé, pero yo llevé la carrera en sistemas, programación y diseño, y pues bueno, es una materia de informática que en lo personal, pues si bien no la ejerzo ya como desearía porque me brindé más en el ámbito de la legalidad, pero es una materia que al menos en la carrera me llegó a servir. Entonces sí estaría muy bien hacer un pequeño taller, si el licenciado Alfredo nos da la oportunidad, hacemos un pequeño taller de cómo navegar en internet y saber buscar información y cómo navegar en la página de la Suprema Corte. Créame, nos sería a todos muy útil. Espero el licenciado Alfredo nos eche la mano con eso y hacemos un taller para ello, de 1 hora a lo mucho para que conozcamos. Pero claro que sí, chicos. ¿Alguien más que quiera compartir o preguntar de todo lo que hemos visto hasta ahora, chicos? Con toda libertad. Ya saben que para mí no existen ni respuestas malas ni respuestas buenas, sino lo que percibimos. Gerardo, claro que sí, compañero. Adelante. Buenas noches. Dijiste casi al último que no se podía suspender el trayecto de la audiencia. Eso es lo que no tengo claro. Que hace ratito comentaste eso. Ok, ahorita regresamos para allá. Por supuesto, ahorita regresamos para allá.
vamos a ver. Si bien hay que tener en cuenta que cuando nosotros, bueno, en este caso hablamos del imputado, cuando solicita o se le da de conocimiento que pide ya sea sus 72 horas o 144 horas, esta prácticamente ¿para qué es? Precisamente para, ya sea para que nosotros, nosotros como defensores busquemos los recursos de su defensa, ¿sale? O antes de eso, poder solicitar todo lo que sea necesario. A lo que vamos es la concentración. O sea, hay que enfocarnos primero en esta última que mencionamos. Independientemente de cuántas audiencias se hagan, primero hay que entender cuál es la concentración. En esencia, la concentración se refiere que si se puede en una sola audiencia, podamos nosotros crear todas las solicitudes esenciales para el beneficio de quien estamos representando, en ese mismo momento se haga. Si por cualquier situación, digamos, que es ajena a nosotros, no se pueda resolver en ese momento, ya se hará una fecha para esta en algún otro momento, que es raro que pase. Pero si llega a suceder, claro, se va a tener que justificar, o sea, ya sea el juez de control ya sabe que sí se va a considerar, pero se tiene que tomar otra fecha distinta para su resolución, pero no hay problema, pero ya se está considerando. Que es raro que eso pase, pero si llega a suceder, se tiene que también entender y justificar. No sé si esa es la parte de la que te refieres, mi queridísimo Gerardo. Mira, lo que pasa que apenas estás como abogado dentro de la carpeta, ¿sí? Entras en la audiencia y te dice, no, pues tienes 2 horas para ver la carpeta y entras, pero obviamente no te dan las copias o no te las viene el Ministerio Público y es en el procedimiento y entras. Entonces, pues ahí y te dice el juez, tienes 2 horas para que entres en el procedimiento. Y realmente, pues en 2 horas no lo puedes resolver. Eso es lo que... O sea, ¿te refieres en caso de que, pues, considerando tu tiempo tan limitado, pues, ¿qué puedo hacer para no dejar tan vulnerable a mi defendido? En ese caso, ¿te refieres? Así es, a eso me refiero, y además, conociendo los ministerios públicos que nunca te dan acceso a la carpeta, y entras y en 2 horas y llega el juez. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León te dan 10 días para que, o más o menos, para que entres. Tengo fecha dentro de 10 días y la carpeta no la tengo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Dices, en cierto momento se tiene que resolver tiene que resolver la audiencia, tiene que seguir la audiencia. Claro. Por eso. Bueno, lo primero que uno haría cuando uno está enfrente del juez de control y en el momento que le quiere hacer lectura de los hechos, pues lo primero que uno tiene que hacer y darle conocimiento al juez de control, uno mismo como representante o defensor de es hacerle saber, señoría, si bien la audiencia nadie está mencionando inconformidad alguna, el problema surge en que debido a que el Ministerio Público apenas hace 2 horas, ¿no? Por poner ejemplo, digamos que nos los dio 5 minutos antes de entrar a la audiencia, ¿no? Hagamos ese supuesto, que es por lo regular pasa. Sí lo hace. O sea, pues, ahí nos basamos en esa línea más real. 5 minutos de audiencia, aquí está la carpeta de investigación. Y tú dices, hijo de... No, o sea, ya te quieres dar de topes. Bueno, lo primero que uno puede hacer es darle conocimiento a eso, hacerle saber, ¿sabe qué, señor juez? Debido a que el día de hoy es la audiencia, si bien darle conocimiento que la carpeta de investigación de la persona aquí presente, la cual estamos representando, el Ministerio Público nos entregó la carpeta de investigación 5 minutos antes de la audiencia. Es importante, y aquí, chicos, como ven, cuando reciben una carpeta de investigación, pues tienen una hoja de recibido y demás. Yo les paso y es válido. Pongan recibido a la hora y fecha en la que lo recibieron. Vean su reloj, lo recibe a tal hora, para que vean que uno no miente, ¿no? O sea, es una forma de decir que a tal hora lo recibí y pues obviamente lo tiene que ver en aquí a esta hora lo estoy recibiendo. ¿Estás de acuerdo? No, pues sí estoy de acuerdo. Sale, vámonos. Cuando lo presentemos, el Ministerio Público va a decir, no, pues es que apenas nos las entregó a la hora tal y está firmado precisamente a la hora en la que lo estamos recibiendo.
Si el MP dice, no, pues es que sí, ok, entonces a partir de ese momento le estamos dando sentido de razón al juez de control, que dice, ¿sabes qué? Pues sí, no puedes saber nada de la carpeta y su contenido en menos de 5 minutos. Y lo primero que harías, digamos, te dan 2 horas, ¿no? Por poner el ejemplo, que por lo regular llega a suceder. Te dan 2 horas. Lo primero que puedes llegar a atacar, o al menos observar, sería la legalidad de la detención. Si en este caso, digamos, si es que la hubo. O si fue por orden de aprehensión, ¿qué fue lo que sucedió? Si fue, en este caso, por la flagrancia por señalamiento, también verificar esa parte. El punto aquí es que si tú encuentras inconsistencias, a partir de ese momento tú puedes llegar a dar a la petición de audiencia en ese mismo momento de que se han habido incumplimientos o faltas por parte del Ministerio Público. O sea, a lo que voy es en ese mismo momento, si tú encuentras esencias que no concuerdan o que son, o que se ven realmente de grado, que no fueron realmente debidas en su actuar, en ese momento tú también las puedes alegar. Trata de digamos, aquí no estás haciendo petición, sino estás haciendo más bien actuación de dar a conocer lo que no se hizo bien. A diferencia de la concentración, que son peticiones que estás solicitando que se hagan o que se cumplan o que se den a conocer. No sé si hasta aquí más o menos me estoy dando a entender, compañero Gerardo. Sí está comprendido. Pero ¿qué te parece? A mí me pasó que dentro que todo eso cortaron el audio y junto con el juez preguntó, oye, no te has no has pedido el protesto como abogado. No. Entonces le dijo el juez, a ver, aquí hay una irregularidad porque no ha protestado y le entregaste el expediente y luego cortaron y volvieron a grabar. ¿Sí me entiendes? O sea, ya hay una violación ahí dentro del procedimiento, entonces no lo grabaron dentro del juicio para yo después ir en un amparo indirecto. ¿Sí me entiendes? Por el procedimiento. Ok, algo así no me ha pasado, pero creo que a Alfredo sí le pasó. ¿Te pasó algo así, Alfredo? Sí. Yo creo que a Alfredo sí le pasó algo similar, si mal no recuerdo. Sí, efectivamente. Te voy a dar un ejemplo de una situación en la que se le cayó el sistema, por ejemplo, cuando estábamos en línea, cuando estábamos en juicios llevándolos en línea, se cayó el internet, se cayó la conexión y ahí se violó la inmediatez. ¿De acuerdo? Entonces, sí se puede llegar a ese tipo de cosas, sí, si una persona no protesta el cargo y aún así se le dio conocimiento, se está violando el procedimiento. Si el juez igual no toma en cuenta ciertas consideraciones, de igual forma se está violando la inmediatez. Es un principio rector en materia constitucional basado en el artículo 20, párrafo primero, y que pues nosotros podemos utilizar ese tema. Recuerden que nosotros a nivel constitucional tenemos 96 derechos humanos y en materia penal, nada más en materia penal tenemos 75 garantías a nivel constitucional, ¿sale? En materia penal. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo se llama? Y tengo el fundamento de cómo decirlo, lo pueden ustedes corroborar en 2 libros como tal. Pueden leer el libro de Amparo Penal de Alberto del Castillo, que maneja las 75 garantías en materia penal, ¿de acuerdo? Y pueden ver 76 derechos humanos en la Constitución, en el libro de Derechos Humanos y sus Garantías, ¿de acuerdo? Que fue publicado en el 2011, ahorita es por Octavio, no me acuerdo los apellidos, pero lo compartí en algún momento, para que ustedes tengan una idea de lo vasto que es este tema de la protección de nuestros derechos humanos en materia de lo que es amparo y en materia penal. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Perdón, ya me metí en tu clase, Alejandro. Discúlpame. Apagaste tu micrófono. No, no te preocupes, Alfredo, al contrario, sabes que también es parte de todo este equipo, todos pueden hablar, nadie está tomando clases de nada, al contrario, también estamos aquí para respaldarnos, porque digo, tengo una experiencia de cierta forma y si no la tengo, bueno, alguien la tuvo que haber vivido y eso es el punto, compartir esa parte de experiencia, estamos aquí para eso. Así es. Pero sí es un tema, yo les aconsejo en materia penal, si se quieren meter un poquito más a amparo, hay 2 libros que tienen que comprar a fuerza. Ahora te los traigo, acá los tengo, propiamente.
Te voy a robar ese Licenciado, hay librero. manitas levantadas. En materia penal, bueno, ahorita nada más termino de decir lo que estaba yo planteando. Este es el bueno, amparo penal de Alberto del Castillo, y su complemento, un poquito más grande, ¿de acuerdo? Que es práctica forense de amparo. Estos dos son las herramientas más poderosas que existen en ese sentido para conocer más acerca de los derechos humanos y garantías constitucionales en materia penal y de amparo. Ahora sí, ¿verdad? Voy a aclarar, Jorge ¿Puedo Luis. volver a mostrar las portadas? Claro. Amparo Bien, tómale penal, captura. práctica forense. Sí, espéreme, le voy a tomar la captura. No son de Sí, Alberto eso del es todo. Castillo. Ah, Alberto del Castillo es uno de los mejores amparistas que ha existido. Yo tuve el privilegio de ¿cómo se llama?, de conocerlo en una ponencia que tuvo. Es una magnífica persona en ese sentido. Ha vencido al sistema en reiteradas ocasiones. De hecho, es uno de los exponentes que demostró que aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales está hecho por grandes juristas, tiene errores. Él publicó un libro de los 36 errores que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así Igual es. que el maestro Juan Velázquez. Sí, sí, muchos han visto los errores y él propiamente ha sacado muchos amparos al respecto. Perdón, ahora sí, las manitas levantadas. Jorge Luis Arteaga, adelante compañero, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a los principios que son aplicables en el sistema penal acusatorio. ¿En qué momento, en qué momento procesal son oportunos aplicarlos? ¿Y en qué este tipo de acciones violetarias para los derechos ya sea del imputado o de la víctima? Bueno, en esta caso, en este planteamiento del investigado, por así decirlo, los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad, ¿en qué momento tienen que ser aplicados? ¿En qué momento procesal oportuno son fácticos para ponerlos en práctica? Sería Claro, todo. No te preocupes. Mira, todas estas líneas que se han mencionado hasta ahora, hay que recordar un principio. Todo esto es algo fundamental. O sea, lo que hemos visto hasta ahora de lo que es el artículo 20 constitucional y lo que esto se emanan, son partes esenciales. No te dicen tiempo o en qué momento o cómo se dividen. Esto quiere decir que son en todo momento en lo que nuestros sentidos lo perciben. Digamos, si es en una audiencia inicial, ¿en qué momento podemos nosotros mencionar la contradicción? Pues en el momento en que vemos que hay una ilegal detención o el proceso en el que se presenta la persona por una orden de aprehensión no estuvo fundamentada como fue debido, o en su caso el hecho de que la persona aquí señalada probablemente no pone en riesgo realmente el proceso si llegasen a dar una medida cautelar, si es que se le impone alguna, o que esta misma persona también puede prestarse obviamente a ser coadyuvante para que podamos también buscar la verdad del proceso. O sea, todo esto, si te das cuenta, son formas de llegar. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar del ser coadyuvante, pues es una forma de mediación precisamente para hacerle saber al Ministerio Público que podemos ser cooperativos con ello. Pero realmente este momento ¿en qué momento se aplican? Ocurren en todo momento. Son partes esenciales de la conducta. Hay una materia, me voy a salir rápidamente de la tangente un momento, hay algo llamado ingeniería social. Regresando a esta parte, nosotros como personas todo el tiempo estamos en constantes búsquedas o en constantes formas de tratar, de mencionar, de dar a conocer. Y todo esto mismo, como lo vimos en la clase pasada, sobre que somos personas de constante comunicación y de constante lenguaje, aquí precisamente aparece esto. En todo momento vamos a ser personas de mediación, vamos a dar a conocer por parte prudente cómo surgen las cosas. Como principio, también tenemos que estar en cuenta de que todo es parte público. O sea, incluso nosotros como defensores, el hecho de recibir una carpeta de investigación ya nos está dando
conocimiento de algo. Al decir que se vuelve público es porque también la sociedad tiene derecho a tener conocimiento de ya que lo quieran tomar, bueno, ya es cosa distinto, ¿sale? Pero todo esto precisamente es parte de, a lo que me refiero, en palabras más, palabras menos, es en que todos estos principios suceden en toda la fenomenología del proceso. Desde el momento en que ya nosotros nos presentamos y somos los representantes del detenido, ya desde ahí ya se está aplicando un principio, el cual hacemos de conocimiento lo que somos nosotros. ¿Dónde aparece un principio de contradicción? Pues en el momento en que estamos viendo que tal vez la carpeta de investigación no está bien elaborada y hay que darlo a saber. ¿Desde en qué momento aparece el principio de la publicidad? Desde el momento en que la persona se fue exhibida en los medios o se va a dar a conocer a los medios. ¿En qué momento se está dando ¿cómo se llama? Lo de la concentración, desde el momento en que vemos que necesitamos solicitar ciertos recursos o ciertas herramientas o ciertas necesidades de nosotros para nuestro defendido, para que se den a conocer. Entonces, te das cuenta, todo esto es una forma fluida, prácticamente es algo que se da constante conforme a nuestra práctica. No sé si me di a entender en ese aspecto, compañero. Sí, por lo que entiendo, tienen que ser aplicables, algo así cuando nos demos cuenta que se está violando algún derecho, que no se está haciendo aplicable la ley con el apego a nuestros códigos, con el apego a la Constitución. Ahí aplicaría, por ejemplo, como usted lo maneja, de que si yo me doy cuenta que tal vez la cadena de custodia no coincide con el lugar de los hechos, no coincide con lo manifestado por el primer respondiente, ahí aplico el principio de contradicción y a su mismo tiempo podría aplicar el principio de veracidad, toda vez de que nosotros nos estamos conduciendo con lealtad y con verdad. Es correcto, precisamente. Si bien en la clase anterior de nuestro compañero Antonio, en la que fue su materia de, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó, de objeciones, es una forma también del principio de la contradicción, porque si esto no está bien hecho y objeto por eso, y el objeto por lo consiguiente, ¿no? Porque no es como debería, no es así, no tiene que ser de esta manera. Y estamos contradiciendo que su actuar no es el correcto, no es el correcto de buena fe, no es el que debería ser el adecuado. Entonces también ahí aparece esa parte de la contradicción. Entonces, si tú mismo lo acabas de dilucidar, todo lo que nosotros vemos, si está mal, a partir de ahí ya hay una contradicción. No está bien hecho por esto. Entonces, esto es contradictorio a lo que el manual o a lo que el artículo, a lo que la ley te dice. Entonces, ahí donde también tenemos que nosotros mencionarlo. Porque si no lo mencionamos, es como decir que lo estamos aceptando, y yo creo que no va por ahí. Entonces, esa es una forma de decir que aparecen todas estas maneras de los principios que estamos aplicando. Muchas gracias, compañero. No, gracias a usted, doctor. La verdad esclareció con toda... Bueno, tener doctora, pero voy para allá. Ok. Disculpe. Vamos para allá. Gracias, profesor. No te preocupes. ¿Quién más? Los escucho. Aide había levantado la mano hace un momento. Ya no le dimos la oportunidad. Aide, si quieres mencionar algo, adelante, porque sí vi tu manita, ¿eh? Hola, buenas noches. Nada más era un comentario de cosas que solamente pasan en Michoacán. Hecho real, se llega a la audiencia y se le indica a la juez que no se han entregado las copias de la carpeta. Entonces la juez ordena que en ese momento sean entregadas y otorga media hora para imponerse de la misma. Caray. En esa media hora el delito era receptación. En esa media hora me percaté que la factura no estaba endosada a nombre del denunciante y no lo hizo a nombre del propietario, sino a nombre propio. Pero la juez no tomó en cuenta eso. Dijo que estaba el delito, que se había cometido porque lo detuvieron en posesión de un objeto robado, pero él
Yo creo que nada más ocurre en Michoacán. Solamente No. dan media hora para imponerse de la carpeta cuando no se ha entregado. Eso es Y, sí, y se toma muy en cuenta una factura sin endoso, sin sesión, nada. O sea, es como que Pedro es el propietario y Juan presentó la denuncia y fue al que se le pagó la reparación del daño. O no sé si ocurre en otra parte. También ocurre aquí en Puebla. Sí, es una mala práctica, caray. Y ahora sí, como uno se quedó dormido también. Diría, Eso ¿no? pasa, bueno, perdón que me meta en lo que no me importa, Adelante. pero de eso no nada más pasa ahí en Michoacán. Eso ya me pasó en Veracruz, ya me pasó en Matamoros, ya me pasó aquí en Puebla, ya me pasó en Cuautla, Morelos, y también ya me pasó en Veracruz, pero en todos me dieron diferentes tiempos, me dieron media hora, una hora, en el que máximo que me dieron fue en Matamoros, me dieron 3 horas, fue lo máximo que me dieron, y les voy a decir ahí que hay una carencia como tal, porque hay que tener una defensa al respecto. Recuerden que el imputado tiene un derecho a la debida defensa. Aquí yo les voy a dejar una tarea que el maestro no les va a dejar y espero la aprovechen. Hay unos que ya se las he dejado, que llevan conmigo, se llama Derecho Práctico, pero a ustedes les voy a dejar esta tarea extra. Tienen que checar su Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 8, que tiene garantías judiciales. Tienen que checar el Pacto Internacional de Derechos Humanos en el artículo 14, párrafo 3, ¿de acuerdo? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, párrafo 3, y tienen que checar su 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20, apartado B, todas las fracciones del apartado B, ¿sale? Esos 4 ordenamientos, 2 son internacionales, uno es constitucional y el otro es del Código Nacional. Van a decir, ¿por qué de tratados internacionales? Porque recuerden que el artículo 1, párrafo 1 constitucional y el 133 positivizan todos los tratados internacionales y hay una contradicción de tesis que se llama la 293, diagonal 2011, que deberían estar anotando o ya deberían de conocerla. Es una sentencia de 73 hojas que vale la pena que la lean, ¿sale? Esos como tal, esos ordenamientos que acabo de nombrar, esos 4 ordenamientos, si ustedes lo saben concatenar y saben ocuparlos, al final del día esa media hora se pudo haber convertido en un amparo o se pudo haber convertido en que pudieran hasta quitar al juez o darle nulidad al procedimiento, ¿sale? Entonces, en ese aspecto es que tienen que conocer también los tratados internacionales, porque ahí está la debida defensa, el cómo yo voy a defender a mi cliente al final del día. Ahí está el pan nuestro de cada día. Es correcto. No sé si queda subsanada la duda. Creo que ya no está idea, no sé qué pasó. Bueno, no sé, creo que a lo mejor no. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Sí, todo queda claro y tenga por seguro que voy a estudiar esto para que no me vuelva a pasar. Gracias. Perfecto. Bueno. Pues, lo primero no escuché la tarea. La tarea es que chequen, la tarea que no les va a dejar el maestro, que yo sí les voy a dejar, la Convención Americana, artículo 8, que son garantías judiciales, artículo 14, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 20, apartado B constitucional, y el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? Van a checar esos 4 ordenamientos y van a comparar y van a ver cuál les da la protección más amplia. Recuerden que el 113 nos da 15 derechos, la Constitución nos da unos 9 y los ordenamientos internacionales le dan un poquito más. Hay unos que son iguales, ¿sale? Por ejemplo, el derecho humano, no el principio, el derecho humano de lo que es la presunción de inocencia lo manejan los 4 ordenamientos, ¿sale? Pero el de la debida defensa lo manejan 2, uno internacional y uno local. Si ustedes no los conocen, pues al final del día no lo saben usar, no los van a poder emplear en materia y pues los jueces van a seguir haciendo cosas arbitrarias al derecho, ¿sale? Entonces es la única forma de lograrlo.
Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dijo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 20 de la Constitución, No es del Código del Nacional. Pacto Interamericano. ¿Cómo? A ver, otra vez. Va. Pacto Internacional de Derecho Civil. 103. 14, ¿vale? Convención Americana de los Derechos Humanos, octavo. 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son los 4 ordenamientos que van a verificar, ¿vale? Y van a contrapuntear. Apartado B. Ok. ¿Vale? Sí, de Es hecho, la importancia de conocer el derecho internacional público y de conocer también los tratados internacionales. Así es. Ok. Perdón que me meta, Alejandro. Discúlpame. No te metas. No, tranquilo, al contrario. O sea, aquí estamos todos para que podamos transmitir lo que conocemos a experiencias, porque realmente, bueno, como en la clase pasada, o sea, a mí me pasa algo y tal vez los demás no, y a otros sí le ha pasado y yo lo desconozco, como por ejemplo lo que llamamos del error inevitable, ¿no? O sea, a mí nunca me ha sucedido, es algo raro que realmente se esté utilizando hoy en día. Entonces son cosas que uno a veces, si yo no lo conozco, debo reconocer que también a mí también me falta. O sea, nadie es perfecto, mi queridísimo Alfredo, y ahí es donde también nos echamos la mano entre todos nosotros. Así es. Perdón, es el tercero. Propiamente, nosotros tenemos que tener un entendimiento y un análisis de que no nada más lo que está en la Constitución me protege, que no nada más lo que está en el Código Nacional me protege. Hay muchas cosas, muchos ordenamientos que nos van a proteger, pero siempre y cuando nosotros nos demos a la tarea de leerlos, conocerlos, entenderlos. Me sorprende mucho que los nuevos abogados no conozcan nada de tratados internacionales, no los usen y que pasen ese tipo de cosas. No nada más lo que le pasó a Aide, hay muchas otras cosas que pasan, ¿de acuerdo? Pero es propiamente por el desconocimiento de esos tratados, de esas leyes que al final del día lo que buscan es que nuestra protección. ¿De acuerdo? Bueno, dudas hasta acá. ¿Todo relax? Me parece que sí. En este momento les voy a compartir un libro gratuito que es de Alberto del Castillo del Valle, ¿de acuerdo? Que es Garantías en Materia Penal, para que lo tengan y lo puedan descargar y tengan una idea de lo que estoy hablando, ¿sale? Y pues lo usen propiamente. Lo voy a mandar a los de Aprendiendo Derecho. Tu compañero Manuel hizo favor de, me parece, comprarlo porque está muy bien. Entonces, para que lo tengan al final del día y lo puedan usar. ¿Sale? Pues bueno. Pues les agradezco mucho esta noche, chicos. El tema es vasto porque todavía nos faltan muchos principios por conocer y esto solamente es el comienzo de toda de todo un embudo, y como diría Virgilio en la Divina Comedia, ¿no? Esto solamente es el principio de un gran pozo del cual posiblemente encontremos cosas que nos puedan llegar incluso a inquietar tanto. Nevermore. Sí, también. Bueno, pues chicos, les agradecemos, que pasen muy buena noche, descansen, no se me estresen, que va a ser complicado con todo lo que tenemos encima, pero así son las cosas al final del día. Chicos, les agradezco mucho su participación. Licenciado Alfredo, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Realmente es agradable poder tener también el apoyo de aquí también del licenciado. Todos podemos compartir nuestras experiencias y esto nos sirve para conocer y ampliar los supuestos que a muchos les pasa y a los que no, pues bueno, ya considérenlo también. A todos nos puede pasar. Lo importante es que no nada más conozcamos el marco teórico, sino también el tema de la práctica, ¿no? La práctica profesional,
y que son cosas que al final del día pues van a ustedes a vivir, y lo que buscamos en esta maestría, o el interés más fuerte que tengo en esta maestría, es que al final tengan una concepción vasta de esto, ¿de acuerdo? No se me vayan, voy a dar teoría general del proceso, voy a aprovechar que están los 66 si se quieren quedar, 68, si quieren quedar, voy a dar teoría general del proceso. Entonces, si gustas, Alex, desconectarte, o si gustas, Está bien. eres Sí, me les bienvenido. agradezco mucho. Lo estamos viendo el próximo lunes. Los dejo mañana con el compañero Antonio, que también su línea de objeciones está buena, ¿eh? O sea, realmente vienen cosas interesantes en su materia. Perfecto. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego, cuídense mucho. Descansen. Perfecto, pues bueno, aquí nosotros nos quedamos propiamente. Voy a dejar de grabar esto.